Hola a todos y a todas, nuevamente volvemos al recreo, la segunda parte de la clase. Como les dije, vamos a terminar de ver la evolución del pensamiento político a través de la historia, o un panorama general, y vamos a terminar con modernidad hasta nuestros días. ¿Qué pasaba con el periodo anterior, la primera parte de la clase? Con la Ilustración también se van a empezar a dar lo que son las primeras ideas, ¿sí?, de políticas liberales y de políticas socialistas o comunistas, ¿sí? Vamos a tener autores como Adam Smith, David Ricardo, en lo que es la parte liberal, y como contrapartida vamos a tener autores como Marx, como Engels, que van a hablar de socialismo y el comunismo como una crítica al sistema de producción capitalista, ¿sí? Hasta lo que vamos a llegar ahora, ¿sí?, que el capítulo va a empezar con lo que es el fin de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Vamos a tener más o menos mediados del siglo XX, ¿sí?, 1945. Esto va a dar lugar a un proceso bastante largo, ¿sí?, va a tener más o menos unos 40 años, que va a ser lo que conocemos como Guerra Fría, ¿sí? Tiene ese nombre porque, si bien no fue una guerra propiamente dicha en el sentido de que hubo ataques armados de un país contra otro, sí hubo un estado de tensión permanente y una escalada armamentística que como que hacía todo el tiempo tener esta expectativa de como que iba a explotar y se iba a terminar de armar la guerra. Bueno, nunca pasó, pero sí existió esa tensión permanente entre lo que eran los países liberales y los países socialistas. Obviamente que teníamos en la cabeza de los liberales a Estados Unidos y en la cabeza de los países socialistas a Rusia, dentro de lo que era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Como ustedes sabrán, esta dicotomía o esta bipolaridad del mundo se empezó a resquebrajar y bueno, se terminó de caer con lo que fue simbólicamente la caída del muro de Berlín, ¿sí?, que era como que separaba a las dos Alemanias, ¿sí?, que eran como la Alemania liberal y la Alemania socialista. Y ahí empezó el proceso de separación de la Unión Soviética, ¿sí?, y empezó a dar lugar a distintos países que hoy conforman mayormente Europa del Este, ¿sí? Dentro de las premisas tanto de lo que es el liberalismo como el socialismo, vamos a tener distintos enfoques de lo que es el papel del Estado y obviamente la justificación del Estado en sí mismo, ¿sí? Dentro de los países liberales vamos a tener lo que es el reconocimiento de la propiedad privada, las libertades individuales para ejercer el comercio, industria, trabajar, ¿sí?, la propiedad privada también de los medios de producción, y el Estado va a estar, pero desde el punto de vista de la concepción clásica del liberalismo, por ejemplo Adam Smith, va a decir que va a estar para lo mínimo, ¿sí?, va a estar para garantizar ciertas cuestiones mínimas, pero después el orden mismo del mercado iba a acomodar todas las cosas, y de ahí la metáfora de lo que es la mano invisible, ¿sí?, porque lo que hace alusión es como que las fuerzas del mercado ordenan todo como si hubiera una mano que estuviera acomodando las piezas que se van desacomodando. Y como contrapartida a lo que son los estados socialistas, ¿sí?, que lo que es la teoría sería el paso previo a tener un estado comunista, ¿sí? Es como que lo que prepara a esa nación para después volverse comunista. Acá lo que vamos a tener es una inexistencia de la propiedad privada, ¿sí? El Estado va a ser el propietario de lo que son los medios de la producción, también el Estado va a ser el que satisfaga las necesidades de la población, y va a haber, a diferencia de lo que son los países liberales, que puede haber varios partidos políticos, en los países socialistas va a haber un solo partido político que va a ser el que ejerce el poder y donde se van a ir renovando las autoridades, que por ahí puede ser que sean personas distintas, pero van a ser siempre
del único partido que hay en ese tipo de estados. Obviamente, como les dije, esa dicotomía, después de la caída del muro de Berlín, se cayó, se separó la Unión Soviética, pero lo que se había empezado a hablar un poco antes de que se dé este hecho de la caída, es el tema del neoliberalismo, que sería el nuevo liberalismo o el nuevo enfoque que tuvo en la segunda mitad del siglo XX, ¿sí? Que va a estar unido también al concepto de globalización, que empezó a cobrar relevancia sobre todo en la década de los 90 hasta nuestros días, en lo que se propone un mundo totalmente conectado en sus distintas facetas, ¿sí? Tanto sea conectado a nivel cultural, a nivel económico, a nivel político, ¿sí? A nivel social, en donde permita a la gente manejarse como si todo fuera una gran aldea global, en la que se presupone que todos vamos a tener los mismos derechos y obligaciones, y tanto un habitante de esta parte del mundo como de otra, ¿sí? Pero acá vamos a tener el problema, ¿sí?, de lo que son los países desarrollados con lo que son los países subdesarrollados, y esto que por ahí ustedes habrán escuchado como países del primer mundo y países del tercer mundo, ¿sí? Y acá estamos con algunas contradicciones del sistema, porque la globalización propone un mundo unificado y después por un lado hablamos de países del primer mundo, del tercer mundo, como si fueran los países de mundos distintos, ¿sí? Si bien el mundo es el mismo, sí lo que son distintas son las realidades, porque para decirlo de un modo simple, en los países desarrollados es como que todo funciona dentro de todo bien y se cumplen por ahí las bondades del sistema liberal en el general de la población, pero en los países subdesarrollados es donde vemos las fallas del sistema, donde el sistema no se desenvuelve de una manera totalmente satisfactoria, y si bien hay gente que obviamente le va bien y obtiene lo que son las ventajas y derechos que nos da el sistema, hay mucha gente que lamentablemente queda afuera por la configuración que tiene este tipo de países subdesarrollados, ¿sí? Nos despedimos con una pregunta, que es la situación actual. ¿Hoy en qué estamos? ¿Sí? Porque esto es, si ustedes quieren, mitad del siglo XX, principio del siglo XXI, ¿sí? Pero en estos últimos 10 años también estuvieron pasando cosas, y está empezando a haber de vuelta, no una bipolaridad como en este momento de la Guerra Fría, pero sí una nueva bipolaridad entre distintos países que están tratando de imponerse como quien dice a nivel mundial, ¿sí? Como en su momento fueron Estados Unidos y Rusia, hoy tenemos un fenómeno también, una tensión, no tanto militar, pero sí comercial, que se da, por ejemplo, entre Estados Unidos y China, ¿sí? En esto de la guerra comercial que tienen entre ellos. Y obviamente, alrededor de China vamos a tener otros países que también están, como Rusia, que vuelve a estar también, como quien dice, en la otra vereda de Estados Unidos, y también Corea del Norte, como países de los que quedan siendo socialistas en el mundo. Si bien hay algunos más, son como los que tienen más renombre a nivel mundial. Y China, obviamente, por la cantidad de población que tiene, adquiere mucha relevancia, ¿sí? Obviamente. Y bueno, Estados Unidos del otro lado, en lo que son los países liberales. ¿Cómo se seguirá esto? Bueno, vamos a tener que ver cómo va pasando en los próximos años. Pero sí lo que hay ahora es un Estados Unidos más débil que en su momento en la Guerra Fría, cuando el sistema estaba en su apogeo. Ya el sistema liberal de Estados Unidos está demostrando desgaste, ellos están teniendo también crisis internas, con desempleo, con gente que no la está pasando del todo bien, y una China que a nivel mundial cada vez está más consolidada. Entonces se hace difícil
por ahí vaticinar algún resultado de esta nueva disputa mundial, ¿sí? Pero bueno, lo que sí podemos ver es que en la situación actual Estados Unidos sí está más debilitado de lo que estuvo en su momento con Rusia, ¿sí? Así que bueno, veremos cómo termina la situación. Con esto que vimos acá, cerraríamos lo que es evolución del pensamiento político, ¿sí? Nos queda un capítulo del libro como para terminarlo y ese lo vamos a ver la clase que viene, ¿sí? Así que por esta ya los libero y los saludo. Chau, chau.